Bueno, bueno, ahora vamos a ver el segundo eje que propongo para que analicemos cuando analizamos la relación con el saber, que tiene que ver con lo que yo denominé actividades cognitivas, pero uno puede pensar como bueno, qué, qué actividades de pensamiento, qué procesos intelectuales se ponen en juego cuando uno se vincula con el saber. Este es otro gran aspecto que los teóricos de la relación con el saber de diferentes maneras, pero abordan. Ahí trabajamos dos autores. Por un lado, la propuesta de Bailerot y por otro lado, la propuesta de Charlotte. Bailerot va a decir que vincularse con el saber, él lo va a pensar en términos de creación de saber, ¿sí? Lo va a pensar como un proceso creador, ¿sí? ¿Qué significa un proceso creador? Él va a decir, bueno, cada sujeto, en función de el ofrecimiento que el mundo le hace de objetos de saber, en el momento dice, aunque se le ofrezcan migajas, eh, desarrolla una actividad intelectual que intenta vincular eso desconocido que se le ofrece con lo conocido, con lo que ya sabe. Y ese trabajo es un trabajo que implica apropiación y transformación tanto de los saberes como del propio sujeto y del mundo, ¿sí? El resultado de ese trabajo, y es trabajo, ahora voy a hablar de esto, para Bailerot es el pensamiento, ¿sí? De lo que se trata cuando nos vinculamos con los saberes es de producir pensamiento. ¿Y cómo entiende pensamiento? Como construcción de sentidos, de significados acerca del mundo. Eh, él, él dice que este proceso creador es un trabajo que él caracteriza como un trabajo psíquico, pero también como un trabajo colectivo, con otros. Eh, bueno, eso a mí me parece que es interesante, ¿no? Pensándolo en lo que nos está pasando con estas clases y demás, ¿no? Creo que, que aplica bastante bien lo que propone Bailerot para este proceso que yo veo que ustedes están viviendo, de encontrarse con un objeto de conocimiento muy teórico, eh, con características así teóricas, alejado de sus áreas de interés o de trabajo. Y lo que están haciendo es un trabajo psíquico que implica ver cómo se conecta, qué conexiones ustedes realizan entre estos objetos que se les ofrecen, las teorías de la relación con el saber, las teorías filosóficas, psicoanalíticas, etcétera, y lo que ustedes ya conocen, ¿sí? Y ese proceso creador va a tener algo del ofrecimiento, pero también va a tener mucho de la singularidad de ustedes, ¿no? Eso que yo les decía en el foro, de lo que vayan hilando cada uno, esa hilación es el proceso creador, ¿no? Que me apropio y cómo transformo los saberes que se me ofrecen. Y lo que estos autores van a señalar es que en ese proceso de transformación se transforma el sujeto también, ¿no? Uno no es el mismo después de haberse apropiado, tal vez ese haberse apropiado, ese proceso de producción de pensamiento, también se pueda expresar como nos leía Nora el primer día, con ese darse cuenta de algo, de un aspecto, ¿sí? Eh, de la realidad. Ese es Bailerot. El otro que va a trabajar también las actividades cognitivas puestas en juego al momento de vincularse con el saber es Charlotte, ¿sí? Él hace un inventario de lo que llama figuras del aprender. Él dice que un sujeto se encuentra que tiene que vincularse con distintos objetos de conocimiento, que no son los todos iguales. Hay objetos que son más teóricos, que son los objetos que están en los libros, ¿sí? Que son los objetos de conocimiento propiamente dicho, pero también uno a veces se vincula a saberes que son saberes hacer, saberes prácticos, saberes actividad, y a veces también uno se vincula a saberes que tienen que ver con modos de estar o de ser o de vincularse a los demás. Y con cada uno de estos objetos de saber, los sujetos
ponemos en juego actividades cognitivas diferentes. No se aprende igual un objeto de saber que está en un libro a un objeto de saber que es un objeto actividad, que es un objeto que se hace carne, que se hace cuerpo, a un objeto que es relacional, que también implica un dominio de sí, más que una teorización, ¿sí? Es un poco lo que ustedes dicen, bueno, a ver cómo lo puedo aplicar, cómo puedo, bueno, de eso se trata. Eh, Ahí, bueno, Charlotte entonces va a vincular esto. Hay distintas, digamos, actividades intelectuales puestas en juego en función del tipo de objeto que se le ofrece. Para saber algo más práctico de esto, más concreto, más aplicado, ahí nosotros le ofrecemos un pequeño articulito que escribimos con una experiencia que hicimos en una escuela de acá de Viedma, en donde justamente veíamos, bueno, qué saberes, qué objetos, qué saberes se les ofrecían a los alumnos y qué tipo de actividades cognitivas se les proponían para esos saberes. Y ahí vimos como que hay un gran desencuentro que puede explicar algunas de las dificultades para aprender entre el tipo de objeto, del tipo de saber que se pretende enseñar y que se pretende que los alumnos aprendan y el modo en que ese saber se enseña. No en modo en términos didácticos, sino básicamente lo que veíamos nosotros es, por ejemplo, las escuelas hoy están muy preocupadas por enseñar todo lo que tiene que ver con la convivencia, con el estar con los otros, con una dimensión, si quiere, política y ética de la vida con otros, ¿no? Y estos saberes son saberes que tienen que ver con dominar un saber, ¿sí? Que se aprenden no teorizándolos, sino en las prácticas cotidianas. Y nosotros lo que veíamos es que la escuela esos saberes los transmite, no en las prácticas cotidianas transmiten otros saberes, sino que lo transmiten bajo modalidad de teorización. Todo el tiempo se está hablando, enunciando, abstrayendo, ¿sí? Nominando cómo hay que comportarse, cómo hay que estar, cómo hay que vincularse con los demás. Eh, y bueno, esa forma de transmitir este saber, que es el saber estar con los otros, eh, digamos, resulta, digamos, infértil, porque justamente aprender a estar con los otros es un saber que se aprende en práctica, que se aprende en relación, que se hace marca, que se hace cuerpo, que se hace pensamiento, no con la teorización. Bueno, lo que va, digamos, lo que Charlotte va a marcar es esto que me parece interesante, ¿no? Eh, cómo hay distintos, que no todos los objetos de conocimiento son iguales y que depende de la característica del objeto de conocimiento, nos exige actividades intelectuales diferentes y por lo tanto, diríamos nosotros, formas de proponer esas actividades intelectuales también que tienen que ser diferentes y pertinentes. Bueno, hasta acá sería el eje de